unos 86.000 millones de neuronas, que son muchas células, pero no nos viene de unas cuantas. Quiero decir, tener 10.000 millones más no nos confiere ninguna facultad extraordinaria y tener 10.000 millones menos tampoco no implica ninguna carencia significativa, absolutamente ninguna. Nuestra vida mental no surge de neuronas individuales. Nuestra vida mental es relacional. Surge de las conexiones que hacen las neuronas entre ellas. Se calcula que en promedio un cerebro humano tiene alrededor, un cerebro humano adulto, porque se van haciendo con la edad, se van formando conexiones con la edad, un cerebro adulto tiene alrededor de unos 200 billones con B, 200 millones de conexiones. Pero un cerebro cultivado, un cerebro estimulado, jamás sobreestimulado. La sobreestimulación fácilmente puede llevar al estrés. Y cuando el estrés se cronifica, se convierte en el enemigo número uno de muchas funciones fisiológicas, pero también del cerebro. El estrés crónico bloquea o al menos disminuye la capacidad de aprendizaje y también disminuye la eficiencia de todas las zonas de reflexión, de razonamiento y de planificación que están en nuestro cerebro y que un poco más adelante de esta charla pues vamos a ver. Decía, un cerebro cultivado, estimulado de forma adecuada, un cerebro que hace deporte todo el cuerpo, pero un cerebro que está dentro de un cuerpo que hace deporte, un cerebro que se divierte, que juega, que está con los amigos, que si tiene edad para leer, lee, que está activo en definitiva, que discute. Discutir tiene dos acepciones principales. Una es pelearse, no me refiero a esta, y la otra es razonar argumentadamente. Pues un cerebro que razona, que argumenta, un cerebro activo, puede llegar a tener hasta 1.000 billones de conexiones. Y eso es 5 veces más. Y ahí es donde están algunas de las grandes diferencias. Si nuestra vida mental surge de las conexiones que hacen las neuronas entre ellas, cuantas más conexiones tenga nuestro cerebro, más posibilidad de riqueza de vida mental tendremos. Pero fijaros que enfatizo la palabra posibilidad. Más posibilidad, porque no es el único factor de riqueza de vida mental. Es uno. Cuantas más experiencias, cuanto más aprendizajes, más fácil lo vamos a tener. Pero hay otro factor que es importantísimo, que es el factor emocional. Y vamos un poco a hablar también dentro de un momento de el por qué es importante este otro factor y de qué forma lo podemos gestionar. Cuando hablamos de aprendizaje, una de las preguntas que nos podemos hacer, nos podemos hacer por supuesto muchísimas preguntas, ¿no? Pero una de las preguntas que es importante desde esta aproximación más biológica al concepto de la educación, toda la aproximación que voy a hacer yo es biológica, soy biólogo de formación, así que este es mi campo de trabajo. Pues una de las preguntas que nos podemos hacer es si el hecho de aprender es una construcción cultural o si es un instinto biológico. La diferencia es importante. Si aprender fuese una construcción cultural, deberíamos dedicar muchos esfuerzos a enseñar a nuestros hijos y a nuestros alumnos cómo se aprende, qué significa aprender, qué deben hacer para aprender. Si en cambio aprender es un instinto biológico, que se produce por sí mismo como cualquier otro instinto biológico, entonces lo que debemos hacer es entender cómo se produce este instinto, cómo funciona este instinto, a qué razones biológicas e incluso evolutivas obedece. Cualquier instinto obedece a razones biológicas. Todos los instintos están relacionados con la capacidad de supervivencia. Pues, ¿en qué ayuda a aprender a nuestra capacidad de supervivencia y cómo se produce de forma espontánea estos procesos de aprendizaje, suponiendo que aprender fuese un instinto? ¿Cultural o instintivo? Bueno, la misma diapositiva que estáis viendo ya lo está indicando, porque la palabra instinto está puesta en negrilla, ¿no? Así que aprender es un instinto biológico. Es un instinto que además no podemos evitar, como cualquier otro instinto, no lo podemos evitar. Se produce por sí mismo cada día
por el simple hecho de levantarnos por la mañana, hablar con las personas con quienes convivimos, salir a la calle, estar con compañeros de trabajo, estar con nuestros hijos, con nuestros alumnos si nos dedicamos al mundo de la educación, leer un libro, ver la tele, escuchar la radio, es igual, cada día aprendemos muchas cosas. A menudo no nos damos cuenta, porque buena parte de nuestros aprendizajes, de las experiencias que vivimos, se producen de manera preconsciente. No somos conscientes, pero se están produciendo constantemente. Aprender es un instinto. Y hay varias pruebas. Así lo que tenemos que hacer es entender las razones biológicas de este instinto. Aprender, decía, uh, si es un instinto, debe obedecer a alguna razón biológica vinculada con la supervivencia. ¿Cuál es esta razón? Bueno, como especie biológica, ya veis que hablo de especie biológica, es de formación profesional por mi formación de biólogo, ¿eh? Pero como especie biológica somos una especie bastante débil, ya me perdonaréis, ¿no? Pero somos bastante débiles. No tenemos ni uñas largas para arañar, ni colmillos poderosos para morder, ni piernas veloces para salir corriendo detrás de un conejo para cazarlo. El conejo corre más que nosotros, jamás lo cazaríamos corriendo, o para huir de un depredador. Ya sé que ahora hay pocos depredadores de los que huir, pero como especie biológica tenemos más de 200.000 años de evolución. Durante sí, había depredadores que se nos querían comer y más de 2,5 millones de años de evolución como homínidos antecesores de la especie que somos ahora. ¿Por qué hemos sobrevivido durante todo este tiempo si nuestro cuerpo biológico, nuestra biología, pues no nos da herramientas para sobrevivir? Pues hemos sobrevivido porque aprendemos. Este es nuestro principal mecanismo de supervivencia, aprender de nuestro entorno para adaptarnos a él, para anticiparnos a cualquier situación que pueda suceder. Hay pruebas, decía, de que aprender es un instinto. Una de ellas, por citar alguna, es que cualquier instinto biológico vinculado a la supervivencia, cada vez que lo realizamos, el cerebro, nuestro cerebro, lo recompensa con sensaciones de placer, de bienestar, de recompensa, porque así se asegura que lo volvamos a cumplir otra vez más. Por ejemplo, comer. Comer es un instinto clave para la supervivencia. Si no comemos, nos morimos de hambre. Por eso, aparte de que comemos cuando notamos hambre, que es incómoda, después de comer nos sentimos a gusto. Es ese sueñecito que entra a la hora de la siesta, por así decir. Simplemente el cerebro nos recompensa que hayamos comido para que cuando tengamos hambre otra vez volvamos a comer. Estar con otras personas. Somos una especie social. Sobrevivimos porque vivimos en sociedad, porque nos apoyamos unos a otros. Por eso estar con otras personas, ir a tomar un café con los amigos, hablar con nuestros parientes, nos resulta satisfactorio. Nos produce sensaciones de bienestar y de placer, porque de esta manera nos resulta mucho más fácil vivir en sociedad, estar con otras personas. Pues bien, se ha visto que aprender también produce sensaciones de placer y de recompensa, de bienestar. Otra cosa es que a medida que nos vamos haciendo mayores, vamos perdiendo un poquito esta sensación de recompensa por aprender. Hay una parte biológica. Cada vez sabemos más cosas y cada vez nos parece que nos quedan menos cosas por aprender. Nos parece, porque no es cierto. Siempre nos van a quedar muchas más cosas por aprender de las que ya sabemos. Pero tenemos esta sensación muchas veces de que bueno, pues ya sabemos muchas cosas y este placer por aprender va disminuyendo. El problema, el problema no es que vaya disminuyendo muy lentamente con la edad. El problema es las niñas y los niños, los adolescentes, en que el placer por aprender se les termina de golpe, muchas veces porque el entorno educativo, porque algo de su entorno educativo significa en el centro educativo, en la familia, en la sociedad, con los amigos, algo de su entorno, porque nos estamos educando unos a otros constantemente, algo de ese entorno ha fallado. Y eso les hace perder
este placer por aprender. Hay pruebas de este placer. Una, para mí, de las más impactantes que se ha estudiado es cuando las niñas y los niños aprenden a hablar. Aprendemos a hablar por instinto. Hablar es un instinto biológico, simplemente por estar con personas que están hablando, por simple contagio. Aprendemos a hablar. Nadie les enseña a los bebés a aprender a hablar. Aprenden por instinto, imitando lo que ven a su alrededor. Pues bien, se ha visto que cuando aprenden los bebés, cuando aprenden una palabra, y lo que voy a decir ahora es muy importante, y ven que esa palabra es reconocida por su entorno, y esa es la parte importante. No es solo aprenden la palabra, sino cuando ven que es reconocida por su entorno. Dentro de sus cerebros se produce una descarga de un neurotransmisor que se llama dopamina. Los neurotransmisores son moléculas que unen las neuronas entre ellas para que puedan conectarse y realizar sus funciones. Pues se produce una descarga de dopamina tan importante que eso les impulsa a continuar aprendiendo. La dopamina es un neurotransmisor que se vincula a placer eufórico, el placer de ¡wanda! ¡Qué bien! ¡Viva! Placer eufórico, a motivación y a optimismo. Y eso es lo que les impulsa a aprender una segunda palabra y una tercera. Por eso muchas veces aprenden su primera palabra, no sé, mamá, papá, la que sea. Pasan 4, 5, 6 días y no aprenden ninguna otra palabra. Y los padres nos preocupamos. Ay, mi hijo que no aprende, mi hija que no aprende ninguna otra palabra. De repente aprenden una segunda palabra. Entonces se dan cuenta que cada vez que aprenden una palabra y su entorno la reconoce, se producen sensaciones de placer dentro de su cerebro. Y aprenden rápidamente una tercera, una cuarta, una quinta, perdón, hasta que al cabo de 3 o 4 semanas están aprendiendo una docena de palabras cada día, simplemente por el placer que les produce. Y eso les produce una gran excitación de satisfacción, de placer, de optimismo, de motivación. Es ese momento que pasan todos los bebés en que cuesta tanto acostarles por la noche, porque están tan sobreactivados por el propio placer de ir aprendiendo palabras que les cuesta conciliar el sueño. Bien, aprender es un instinto relacionado con la supervivencia y que de forma espontánea produce sensaciones de bienestar y de placer. Además, las niñas y los niños aprenden, y los adultos igual, pero las niñas y los niños aprenden utilizando algunas estrategias que tradicionalmente se había pensado, bueno, que eran de adultos, de mentes ya muy maduras, muy bien formadas. Se ha visto, por ejemplo, que en la etapa preverbal, antes de empezar a hablar, eso es muy importante, porque significa que es simplemente por instinto, que ahí no hay nada que ellos hagan todavía conscientemente en ese sentido de aprendizaje, es un simple instinto, y que además no utilizan palabras para organizar estos aprendizajes, porque es la etapa preverbal, todavía no tienen palabras para organizarlos. Eso es importante porque con las palabras podemos organizar pensamientos mucho más complejos. También podemos organizar pensamientos sin palabras, a través de imágenes, de sensaciones, de sonidos, de olores, pero siempre son mucho más simples. Pues bien, en la etapa preverbal utilizan razonamientos filosóficos que se creía que eran propios de los adultos, pues utilizan razonamientos filosóficos para aprender de su entorno. Por ejemplo, se ha visto con un razonamiento que se llama el silogismo disyuntivo. El nombre es muy raro, pero el concepto es muy simple. El silogismo disyuntivo implica que si yo tengo dos opciones, sé que una es correcta y otra es falsa, pero no puedo demostrar cuál es la correcta. Tengo suficiente con demostrar cuál es la falsa para que por exclusión la que me quede sea la correcta. Esto se ha demostrado, no os explico el experimento, pero se ha demostrado con un teatrillo con títeres. Ellos son capaces de hacer algunas deducciones utilizando este razonamiento filosófico que después introducimos más tarde en secundaria, en bachillerato,
cuando empiezan a estudiar filosofía, no es un simple instinto. Somos una especie que filosofamos por instinto para aprender de nuestro entorno. Y es a través de estos razonamientos que continuamos aprendiendo. Fijaros, por tanto, otro aspecto importante. Razonar, reflexionar, está íntimamente ligado a la capacidad de aprender, o al menos de aprender de forma más o menos consciente. Así que otro punto importante es que debemos facilitar los procesos de reflexión dentro de las aulas ya desde la primera infancia, porque se producen de forma espontánea. Es decir, lo que no debemos hacer es mutilarlos, es limitarlos, es no dejar que reflexionen, es darles las cosas demasiado hechas, porque si están demasiado hechas, ¿para qué van a reflexionar? Es darles experiencias en las que deban necesariamente reflexionar para continuar trabajando lo que biológicamente ya se produce por sí mismo, simplemente para que no se pierda. De la misma forma que usan el método filosófico, también usan el método científico. Tampoco no voy a entrar en detalles, pero se ha demostrado que también en la etapa preverbal, las niñas y los niños usan los mismos pasos del método científico que después utilizamos los científicos adultos para intentar hacer nuevos descubrimientos, pues los usan también para hacer sus propios descubrimientos, para aprender de su entorno. No usan palabras técnicas, por supuesto, no usan la palabra hipótesis, no usan la palabra variable dependiente o variable independiente, pero están usando todos estos conceptos de forma instintiva para aprender del entorno. Somos una especie que no solo filosofamos por instinto, sino que también aprendemos por instinto usando el método científico. Somos una especie de científicos y de filósofos. Y no he puesto más diapositivas de esto, pero también somos una especie biológica que hace arte por instinto. Somos una especie de artistas, no podemos evitar hacer arte. A cualquier niño pequeño o niña le damos algo para dibujar y se pondrá a hacer garabatos, que a lo mejor los adultos no entendemos qué son, qué representan, pero para ellos sí, ellos en su mente eso representa algo, es una abstracción artística de sus propios pensamientos. Y del mismo modo también hacemos música por instinto, somos una especie de músicos instintivos. No podemos evitar hacer música, cualquier objeto que haga ruido. Una niña o un niño rápidamente ensayan con ritmos, prueban variaciones y si cada uno tiene un instrumento que haga ruido, pues intentan de alguna forma coordinarse entre ellos. Que los adultos no reconozcamos esos ruidos como música no significa que en sus cerebros no sea realmente una búsqueda musical de su entorno. Así que aprendemos por instinto y de formas muy variadas, complementarias todas ellas y de raíz absolutamente biológica. Jugamos porque el juego es consustancial a la especie humana. Jugamos porque es la forma también instintiva que tenemos de aprender. De si aprendemos por instinto, a través del juego. Los niños y las niñas no juegan para divertirse. Eso es muy importante. Juegan para aprender. El juego es la forma que tienen de ensayar de forma más o menos segura, más o menos controlada qué sucede en su entorno para realizar nuevos aprendizajes. Lo que sucede es que el cerebro recompensa los aprendizajes con sensaciones de placer y de bienestar, como decía antes. Por eso el juego es divertido. Las niñas y los niños juegan para aprender. Y como se divierten, vuelven a jugar para volver a aprender. Este concepto de juego tiene que estar presente siempre en cualquier proceso de aprendizaje. Que no significa solo jugar. No es siempre estar jugando dentro de las aulas o en casa cuando aprenden en casa. No me refiero a esto. El juego es un concepto más amplio. El juego simplemente significa experimentar para adquirir conocimientos nuevos. Así que lo que debemos hacer es dejarles que experimenten.
porque la simple experimentación del entorno, el simple descubrimiento por sí mismos de este entorno, por supuesto guiados para que aprendan lo que a nosotros también nos interesa que aprendan, pero dejarles experimentar es lo que facilita que continúen divirtiéndose con este juego, con este aprendizaje, con esta experimentación. Muchas cosas ya llevamos dichas, pero todavía faltan los platos fuertes. Estos solo son los aperitivos de todo lo que os quería contar en la sesión, ¿vale? Aprendemos del entorno cercano. Para nuestro cerebro es difícil adquirir conocimientos que vengan de entornos muy alejados. Por supuesto que podemos aprender cosas que nos queden muy lejos, pero de forma también instintiva, biológica, el cerebro favorece los aprendizajes de entornos cercanos. Y tiene una razón biológica también. A mí me gusta mucho contar las razones biológicas y contarlas porque es lo que nos permite entender el porqué de nuestros comportamientos, el porqué de todo lo que se relaciona con estos conceptos de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué del entorno cercano? Bueno, como especie biológica, sigo hablando de especie biológica por deformación profesional como biólogo. Como os decía, llevamos 200.000 años de evolución y 2,5 millones de años como homínidos. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro, se han formado durante toda esta época. ¿Cómo era nuestra vida durante toda esta época? Durante toda esta época nos movíamos, o nuestros ancestros se movían en entornos cercanos. No hacían grandes viajes. Ahora sí, en 30 horas nos podemos ir desde Torrelavega a Nueva Zelanda. Bueno, ahora no. Viajar es un poco más complejo que hace unos meses, ¿no? Pero esperemos que dentro de unos meses podamos viajar otra vez con total libertad. Pero eso es muy reciente para nuestra especie, que era lo más habitual. Pues como mucho, pues nos íbamos pues de la cordillera cantábrica a la costa, no sé, a la playa de las catedrales, por ejemplo, según la época del año, pues para cazar unos corzos según qué época, o para ir a buscar marisco en otra época, bueno, para mantenernos alimentados. Pero los desplazamientos no eran mucho más largos. Había grandes migraciones, sí, la que salió de África para colonizar todo el mundo, pero eran unas migraciones que se producían tras muchas generaciones. Cada generación avanzada un pequeño espacio de terreno, pero no más. Así que nuestro cerebro está adaptado a aprender de un entorno cercano. Debemos a veces aprender cosas de entornos que están mucho más alejados. Entonces lo que debemos hacer es relacionar todos estos aprendizajes con el entorno cercano de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Eso es lo que favorece el cerebro. Aprender de estos entornos, aprender de estos entornos para, uh, para relacionarlo con aquello que nos queda pues un poco más lejos. Se puede aprender, claro que sí, de cosas alejadas, pero siempre que lo relacionamos con algo cercano, el aprendizaje es mucho más eficiente. Claro, esto ha cambiado un poco ahora. ¿Qué significa entorno cercano? A través de Internet podemos viajar virtualmente por todo el mundo. Y eso genera un incremento de estrés. Y se ha visto que genera un cierto incremento de estrés porque nos damos cuenta de que eso no es algo cercano, pero lo tenemos delante de nuestras narices a través de la pantalla, de una tableta, del ordenador, de lo que sea. Bueno, son estos cambios culturales, cambios tecnológicos a los que, bueno, nos tenemos que ir adaptando poco a poco. Un par de apuntes más sobre cómo era nuestra vida en el Paleolítico, porque, repito, nuestro cerebro, aun
aunque estemos viviendo en la época industrial, nuestro cerebro sigue siendo un cerebro paleolítico, adaptado a la vida del paleolítico. No se ha adaptado biológicamente todavía al mundo actual. Nos adaptamos a través de nuestros comportamientos, a través de nuestros aprendizajes, pero todavía no podemos hacerlo a través de unas adaptaciones más biológicas. ¿Cómo era la vida en el Paleolítico? Nuestros ancestros se movían mucho, vivían muy lentamente. ¿Qué significa que se movían mucho? Bueno, eran cazadores y recolectores, no podían ir al huerto a buscar unos tomates, porque no tenían huerto. Tenían que ir andando mucho rato cada día, no rápido, pero sí andando para coger, pues aquí una fruta, allí una baya, un poco más allá, pues una raíz, cazar una lagartija, el corzo se cazaba muy de vez en cuando, necesitaban moverse mucho para conseguir alimento suficiente para ellos, para su familia, para su tribu. Ahora eso lo hemos invertido. Ahora nos pasamos la mayor parte del día sentados. Hacemos que nuestros hijos y nuestros alumnos se pasen la mayor parte del día sentados, cuando su cerebro les pide otra cosa. Si dejamos que se muevan más, si dejásemos que pudiesen moverse más, la capacidad de concentración aumentaría y hay experimentos que indican que es así, simplemente porque estaríamos más cerca. No digo todo el día que se estén moviendo, no es eso, pero sí no pueden estar, depende de la edad, pues más de media hora, de una hora sentados sin poderse mover un ratito, depende de la edad. Los adolescentes cada hora deberían poderse mover para ir de un sitio a otro y los niños y niñas, pues es que casi cada 20 minutos, media hora deberíamos darles la oportunidad de que se levantasen de la silla y se moviesen un rato, simplemente para después poder mantener nuevamente su atención, su concentración. Se movían mucho, he dicho, y vivían muy lentamente. ¿Qué significa que vivían muy lentamente? Pues que el entorno cambiaba muy poco. El entorno cultural, social y tecnológico. La forma que tenía nuestro tatarabuelo de hacer un hacha de piedra era la misma forma en que nuestro tataranieto seguiría construyendo hachas de piedra. Los cambios eran muy lentos, lo que daba una cierta estabilidad, una cierta sensación de estabilidad tecnológica, social, cultural, que rebaja el nivel de estrés. Ahora lo hemos invertido. Nos estamos todo el día sentados y los cambios son incesantes. Tan incesantes que no sabemos ni siquiera qué novedades tecnológicas habrá dentro de 2, 3 o 4 años. ¿Y? Y esto incrementa el nivel de Vale. estrés. Simplemente porque nuestro cerebro no está biológicamente adaptado a cambios tan rápidos. Hay una Está frase muy bien. que se dice mucho que a mí me pone, pues, no sé, un poco de mal humor, iba a decir, no porque no sea cierta, es cierta, pero por el mensaje que transmite. La frase esa de que estamos formando alumnos para profesiones que todavía no se han inventado. Es cierto, ya lo sabemos que probablemente sea cierto, pero el mensaje que estamos transmitiendo cada vez que lo decimos es, os hacemos estudiar una serie de cosas que no tenemos ni idea si os van a ser útiles o no, porque van a ser para profesiones que no se han inventado, y si no se han inventado, no tenemos ni idea de si va a ser útil o no. Pero eso cambia nuevamente el foco de la educación. Ya no es tan importante cuántas cosas aprendemos, que por supuesto sigue siendo importante aprender cosas, ¿eh? Pero el foco, el equilibrio se ha desplazado un poco hacia las competencias, las habilidades, todo aquello que nos va a permitir continuar aprendiendo en el futuro, porque la única forma que tenemos de adaptarnos a cosas que no sabemos cuáles van a ser es manteniendo la capacidad de continuar aprendiendo, de continuar perfeccionando, de saber hacia dónde queremos dirigirnos y saber tener recursos para continuar
por el camino que hayamos decidido emprender. Las competencias básicas, todo lo que son habilidades. Repito, los aprendizajes siguen siendo, los aprendizajes conceptuales siguen siendo muy importantes, claro que sí, pero ahora hay un nuevo foco, que es este de competencias, de habilidades, para adaptarnos a entornos que desconocemos. Decía, aprendemos de nuestro entorno cercano, aprendemos como estrategia de aprendizaje, aprendemos a través del juego, aprendemos porque nos genera un cierto placer, un cierto bienestar, pero el objetivo último es que aprendemos para podernos anticipar a situaciones que nos son desconocidas. Vivimos en un mundo que es dinámico, que es cambiante, donde las novedades se van sucediendo, pero un mundo que además es incierto. No sabemos hacia dónde va a cambiar. Tal vez habíamos perdido un poco la perspectiva de esta incertidumbre y pensábamos que vivíamos en una sociedad razonablemente estable. Y hace un año descubrimos que las incertidumbres existen y que nuestro modo de vida puede cambiar de forma, no digo radical, pero sí muy acusada en pocos días. Que es lo que nos sucedió, pues pronto hará un año. Esta capacidad de aprendizaje lo que nos permite es anticiparnos hasta donde sea posible a las novedades y a los cambios. ¿Para qué anticiparnos? Bueno, porque estos cambios pueden representar amenazas, pero también pueden representar oportunidades. Anticiparnos a una amenaza lo que nos permite es protegernos antes de que la amenaza no nos alcance y por lo tanto favorece nuestras posibilidades de sobrevivir. Anticiparnos a las amenazas para protegernos antes que no nos lleguen, pero también anticiparnos a las oportunidades. Porque si no nos anticipamos a un cambio que sea una oportunidad, cuando nos demos cuenta de que eso es una oportunidad, ya nos estará pasando de largo, no la podremos aprovechar. Así que es importante anticiparnos tanto a las amenazas como a las oportunidades dentro de lo que es razonablemente posible, por supuesto. Bien, para responder a estos cambios, a estas novedades, tenemos dos maneras radicalmente opuestas de hacerlo, que nadie está en uno de estos dos extremos. Todos estamos en algún punto intermedio. Pasa que en ciencia debemos estudiar siempre los extremos para que al comparar estos extremos, podamos sacar conclusiones válidas. Si comparamos situaciones muy próximas entre ellas, no vamos a sacar ninguna conclusión válida. Comparamos extremos y después ya interpolamos las conclusiones a cualquier punto intermedio. ¿Cuáles son estos dos puntos extremos? Sabiendo que todos estamos en alguna situación intermedia. Hay personas que ante un cambio, una novedad, tienen la tendencia a responder con miedo. El miedo es una emoción básica, primordial, que nos permite protegernos de las amenazas. No estoy haciendo una crítica del miedo. Cuando hay una amenaza, el miedo es una estrategia excelente para protegernos. El miedo es una emoción básica que nos lleva a huir o a escondernos para protegernos de esa posible amenaza. El problema es cuando respondemos con miedo ante un cambio, ante una novedad, sin saber si es una amenaza o no, sin plantearnos si es una amenaza o no, porque nos lleva a escondernos, a huir, es decir, a no analizar qué puede implicar, incluso de bueno, este cambio o esa novedad. Las personas que tienen tendencia a responder con miedo son personas que normalmente son poco transformadoras, porque cada vez que nos transformamos tenemos que afrontar novedades. Uy, novedades, qué miedo, mejor me quedo como estoy. Personas poco proactivas, porque las personas que son proactivas generan novedades. Claro, si genero novedades que me van a dar miedo, pues mejor no las genero, me quedo como estoy y vivo pues un poco más tranquilo.
El problema del miedo no es cuando hay una amenaza, el problema es cuando hay una oportunidad. Porque si uno se esconde, huye de las oportunidades, simplemente no las va a aprovechar. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo son las personas que tienden a responder ante un cambio, ante una novedad, con curiosidad. La curiosidad no significa aceptar las novedades porque como son Bueno, nuevas deben ser guay. No es eso. sí, Así como el miedo es una respuesta emocional impulsiva, me escondo y ya está. Y así no sufro daños por la amenaza. La curiosidad es siempre reflexiva. La curiosidad siempre encierra preguntas. ¿Y esto qué es? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y de aquí qué puedo aprovechar? ¿Y de todo esto qué puedo llevar hacia mi entorno? ¿Cómo puedo seguir creciendo? La curiosidad es siempre reflexiva. Bueno, como los métodos instintivos que tenemos de aprendizaje. Los métodos filosóficos son reflexivos. El método científico es reflexivo. El arte, la música implican también reflexividad. Simplemente la curiosidad es innata. El problema es cuando la vamos disminuyendo o incluso matamos la curiosidad de nuestros alumnos o de nuestros hijos, no de forma consciente, por supuesto, pero simplemente cuando no les dejamos que exploren por sí mismos el entorno. Ya sé que no todo lo pueden aprender por exploración, no habría tiempo suficiente, pero es dejarles oportunidad, secuenciar muy bien momentos de exploración para que mantengan activa esta curiosidad. Las personas especialmente curiosas son personas, o somos personas, me gustaría incluirme dentro de este grupo, más transformadoras, simplemente porque no perciben los cambios y las novedades como si fuesen directamente una amenaza. Las analizan por si acaso fuese una oportunidad. Personas especialmente proactivas, que generan novedades, que generan cambios, porque así como el miedo genera sensaciones de incomodidad, la curiosidad también genera bienestar y placer. La curiosidad genera bienestar y placer. Por eso cuando algo nos llama a la curiosidad, sea, no sé, una novela que estamos leyendo, un paisaje, algo que nos cuentan, una aplicación nueva para el móvil, da igual, sea lo que sea, nos sentimos atraídos a continuar haciéndolo, a continuar leyendo, a continuar usándolos y nos sentimos a gusto, simplemente porque la curiosidad genera pequeñas dosis de bienestar y de placer. Esta flecha que tenéis aquí en la diapositiva, entre el miedo y la curiosidad, aquí estamos hablando de nuestros estados emocionales. Antes decía que todo aquello que aprendemos genera conexiones nuevas en nuestro cerebro y lo enriquece. Pero el estado emocional que tenemos cuando aprendemos alguna cosa, el estado emocional con que transmitimos nuevos conocimientos, nuevas experiencias a nuestros alumnos, a nuestros hijos, este estado emocional también genera conexiones en el cerebro, conexiones que hibridan con las conexiones de aquello que estamos aprendiendo, el qué y el cómo hibridan dentro del cerebro y se convierten en indistinguibles. Por lo que aprender a través del miedo lo que genera son personas con menos capacidad transformadora, simplemente porque el miedo es incómodo. Y aprender a través de la curiosidad lo que genera es personas mucho más proactivas, simplemente porque la curiosidad genera sensaciones de bienestar y de placer. Voy enseguida a hablar un poquito más de las emociones. Antes, una pequeña observación. ¿Sabéis qué es lo primero que quiere aprender un recién nacido? Lo primero que quiere aprender un recién nacido es qué son las emociones. Y lo hace instintivamente. Ya 2 o 3 días después de nacer, empiezan a fijar su mirada en la mirada de sus cuidadores, porque a través de la mirada transmitimos nuestro estado emocional.
emocional. Solo viendo los ojos de una persona, la cara acompaña, la cara matiza, por supuesto, enriquece las emociones, la transmisión emocional, pero solo los ojos, solo la mirada, ya nos indican si esa persona está triste, está enfadada, está alegre, está sorprendida, tiene curiosidad, está motivada. Y es lo primero que quieren aprender es qué transmiten la mirada de las demás personas, ver cómo deben reaccionar ellos ante las emociones de los demás, anticiparse, ver cómo deben reproducir estas caras emocionales y ver que las demás personas responden de la manera que ellos habían predicho. De nuevo, anticipación. Ver cómo las demás personas responden a sus miradas emocionales. La forma como nos miramos a nuestros hijos y a nuestros alumnos es clave para la manera como van a percibirse, cómo se perciben, cómo van después de interactuar con su entorno. A través de nuestras miradas les estamos dando muchísima más información de la que nos podemos imaginar. Así que es muy importante ver cómo nos miramos, cómo les miramos. ¿Por qué? Aquí tenéis tres dibujos de tres personas que representan tres estados emocionales diferentes. Si yo ahora os dijese, de estas tres personas, ¿a quién preferiríais, a quién elegiríais como vuestro amigo, como un compañero para hacer un trabajo, como alguien que va a estar sentado a vuestro lado en el autobús, en el tren, durante un rato, alguien a quien no conocéis de nada, a quien nunca vais a conocer, pero que estará un rato sentado a vuestro lado? ¿A quién elegiríais? Esta pregunta, con otras imágenes, a veces con fotografías reales, la he pasado muchísimas veces durante las formaciones, los cursos que hago. No exagero si digo que solo he pasado a más de 1 millar de personas diferentes, bastante más de 1 millar, y ahora cuento con todos los años que llevo haciendo formaciones en estos temas, y todo el mundo responde siempre que elegiría el de la derecha, el que está sonriendo. A veces me he encontrado a alguien que dice, bueno, yo cuando sonríen tanto no me fío demasiado, entonces prefiero la de la izquierda, que aunque ponga esta cara así como un poco triste o un poco de asco, bueno, a quien nunca nadie ha elegido es el del centro. El del centro muestra una cara de enfado, de ira. La ira también es una emoción básica, es una emoción que también nos permite defendernos ante una amenaza a través de respuestas agresivas. La ira nos produce un cierto temor, precisamente porque puede desencadenar respuestas agresivas. ¿Por qué solemos elegir el de la derecha? Bueno, esta es una cara de alegría. La alegría, como el miedo, es una emoción básica que transmitimos con una cara relajada, los ojos ni muy abiertos ni muy cerrados, una mirada activa, una mirada brillante, una mirada con una cierta motivación. Cuesta mucho definir las miradas emocionales. ¿Por qué? Porque las emociones son tan primitivas, tan preconscientes, que a veces no encontramos palabras para definirlas, pero todos sabemos identificar rápidamente una cara alegre y distinguirla de una cara triste, enfadada o de cualquier otra emoción, ¿no? Es esta cara relajada. En un dibujo dibujamos las comisuras de los labios un poco hacia arriba, que tampoco no hace falta, cada uno tiene la cara como la tiene, ¿no? Pero es esta emoción de alegría, que no es fiesta, jolgorio, ¿eh? Es una emoción más de confianza. Y aquí está la clave. La alegría es una emoción que transmite confianza. Y es importantísimo. Es importantísimo porque aprendemos de quienes confiamos y no queremos saber de quienes desconfiamos, por si acaso en el futuro nos la van a jugar. Esta debería ser la cara transversal, la cara más habitual en todas partes, en la familia, en un centro educativo, en la sociedad. Confiamos unos en los otros, por eso preferimos sentarnos al lado de alguien que está alegre, porque rápidamente nos despierta confianza.
Y la confianza, además, disminuye el nivel de estrés. La confianza, por lo tanto, es clave. ¿Significa esto que no podemos enfadarnos nunca? No, por supuesto, no significa esto. Si creemos que para reconducir una actitud de nuestros hijos, de nuestros alumnos, es conveniente enfadarnos, pues nos enfadamos. A ver, no hace falta poner una cara tan desencajada como la del dibujo, que a lo mejor les asustamos demasiado, ¿no? Pero no hay ningún problema en enfadarse. El problema es cuánto rato estamos enfadados. Porque si estamos enfadados demasiado rato, nos arriesgamos a romper la cadena de confianza. Y una vez se ha roto, es difícil recomponerla otra vez. El mensaje es, me enfado y pongo cara de que me he enfadado. El tiempo justo y suficiente para que te des cuenta de que me he enfadado, para que veas el motivo y rápidamente lo reconduzco de nuevo. No digo hacer una cara de gran alegría, porque es difícil ponerte alegre después de verte enfadado, pero sí hacia una cara de confianza. El mensaje es, o debería ser, me he enfadado porque confío en ti. No puedes continuar confiando en mí. Confiamos que la próxima vez que suceda algo, pues no nos enfadaremos tanto, lo reconduciremos mejor, es igual. Pero el mensaje debe ser, me enfado porque confío. No me enfado y dejo de confiar. Me enfado porque confío. Claro, ¿cuánto rato enfadados? Bueno, aquí no hay normas. Cuanto más pequeños, menos rato. Cuanto más mayores, algo más de rato. Pero así todo sigue sin haber normas. Hay adolescentes que te los miras 30 segundos con esta cara de enfadados y ya se han dado cuenta de que te has enfadado, por qué te has enfadado, de qué deben hacer para reconducirlo. Después ya no hace falta continuar. Y hay otros que a lo mejor llevan 10 minutos pues con esta cara y todavía no se han dado cuenta de que el enfado va por ellos. Entonces pues hay que buscar otras estrategias para que se den cuenta, ¿no? Al menos reflexionar sobre la importancia de cómo nos los miramos. Si confiamos en ellos, y esto también hay unos experimentos preciosos que lo demuestran, confiar en alguien hace que aumente su nivel de autoconfianza. Y con este nivel de autoconfianza incrementa la capacidad de autogestión personal, que al final es lo que deberíamos, al menos creo yo, pretender conseguir en nuestros alumnos y nuestros hijos, que incremente su capacidad de autogestión personal. Estas habilidades, estas actitudes, aptitudes, estas competencias de que hablaba, una persona capaz de autogestionarse, lo tiene mucho más fácil para dirigir su vida que una persona que no tiene tanta facilidad para autogestionar su propia vida. Y repito, a través de estas miradas de confianza les estamos ayudando a que confíen un poquito más en sí mismos y a que confíen también en nosotros, en su entorno, y a que establezcan relaciones sociales entre ellos, entre sus iguales, también más basadas en esta confianza. El miedo, decía, no es un buen consejero, ¿vale? El miedo genera estrés o el estrés genera miedo, genera enfado. Es un círculo que se va produciendo y que son tres elementos que se van pues retroalimentando unos a otros. El estrés, el miedo y la ira se van retroalimentando y que es algo pues que deberíamos evitar básicamente porque el miedo genera conexiones que después hace que los aprendizajes sean menos eficientes. No que no se aprenda, se puede aprender a través del miedo, pero son aprendizajes que no van a ser eficientes porque después no los vamos a querer usar. Cada vez que los usemos se reactivarán las sensaciones incómodas asociadas al miedo que no gustan a nadie. Así que son aprendizajes que van a estar ahí, pero no los vamos a querer usar. Además, si se combinan con estrés, el estrés, como he dicho, disminuye la capacidad de aprendizaje. Así que es lo que deberíamos intentar evitar a toda costa, este miedo por continuar aprendiendo. Deberíamos evitarlo a toda costa en nuestros hijos, en nuestros alumnos. O dicho en palabras del famoso maestro Jedi Yoda, ¿vale? De ficción, ya lo sé, pero esta frase que
que sale en una de las películas es absolutamente cierta a nivel de estas retroactivaciones cerebrales. El miedo, dice, bueno, es el camino al lado oscuro, dejemos el lado oscuro, y es el miedo conduce a la ira conduce al odio, el odio conduce al sufrimiento. Es exactamente así como se van reactivando estas distintas conexiones neuronales del cerebro que están relacionadas con, con todo esto. ¿Cuáles son las emociones que deberíamos promocionar, favorecer para conseguir aprendizajes eficientes? Todas las emociones se generan en una zona del cerebro que se llama amígdala. Es una zona muy primitiva del cerebro, muy primitiva desde el punto de vista evolutivo, muy profunda dentro de la estructura cerebral. El miedo se genera en la amígdala y activa una serie de descargas hormonales que son las que generan estrés, son las que generan pues estos comportamientos de huida, incluso de lucha si se combina el miedo con la ira. La alegría, ya he hablado de ella, también se genera en la amígdala y transmite estas sensaciones de confianza. Lo que sucede con la alegría es que es una emoción mucho menos intensa que el miedo. Así que hay que añadirle toques de alguna otra emoción que sea mucho más proactiva, mucho más propensa, proactivadora a hacer actividades. ¿Cuál es esta otra emoción? Es la sorpresa. Y de ahí viene un poco el título, bueno, un poco no, de ahí viene el título de esta charla, ¿no? La sorpresa es una emoción que también se genera en la amígdala ante una situación inesperada. Para generar sorpresa es fácil generando pues eso, situaciones inesperadas, cambios de ritmo. Eh, el, el sentido del humor nos hace reír porque nos sorprende. Quien tenga gracia que lo use, quien no que busque otra estrategia para generar sorpresa en sus hijos o en sus alumnos. Explicar chismes nos sorprende siempre. No explicar cosas importantes de grandes personajes famosos. Hay que explicarlo muchas veces, ya lo sé. Pero lo que más nos sorprende son los chismes. Pues usémoslos, combinemos explicaciones profundas con simples chismes. Porque los chismes nos sorprenden. ¿Qué gracia tiene la sorpresa? Se genera en la amígdala, como cualquier otra emoción, y rápidamente activa el tálamo. El tálamo es el centro de la atención. Y la atención es importante para aprender aquí y ahora. La atención es clave. Pero es que además, el tálamo, junto con otras zonas del cerebro que no están en este dibujo, el tálamo forma parte también de los circuitos de motivación. Y la motivación es importante para continuar aprendiendo a lo largo del tiempo. La motivación, además, implica siempre un aporte extra de energía para el cerebro en forma de glucosa y oxígeno, que es lo único que come el cerebro para conseguir energía. Un aporte extra de energía, lo que le permite funcionar con más eficiencia. Por eso, lo que aprendemos cuando estamos motivados, lo aprendemos más eficientemente que cuando no estamos motivados. Simplemente porque el cerebro funciona todo con mucha más eficiencia. Y podemos estar más rato trabajando sin cansarnos porque hay más combustible, simplemente. Pero todavía queda otra cosa que es importante. Y es que la motivación también genera sensaciones de bienestar, de placer y de recompensa. Pero lo he mencionado al principio. Decía, el placer eufórico, el placer intenso, se produce cuando hay descargas de un neurotransmisor que se llama dopamina en nuestro cerebro. Y la dopamina, he dicho, también es el neurotransmisor que se relaciona con la motivación y con el optimismo. Simplemente trabajar de esta manera, no solo para aprender, no solo nuestros hijos y alumnos, no solo los niños y los adolescentes,
y las niñas y las adolescentes, por supuesto, sino también los adultos. Trabajar con motivación lo que hace es que cualquier cosa que hagamos, por difícil que sea, por cansada que sea, genere ciertas sensaciones de recompensa, de placer, de bienestar, que nos hace ser también más optimistas en cuanto a nuestras posibilidades, en cuanto a nuestras posibilidades de futuro. Así que si conseguimos cerrar este circuito en nuestros hijos, en nuestros alumnos, simplemente les habremos llevado al núcleo de lo que en pedagogía se llama aprender a aprender, que incluye muchas cosas más, por supuesto, incluye muchísimas, pero este núcleo central es lo que les permite continuar, es lo que nos permite a todos continuar aprendiendo a lo largo de nuestra vida, simplemente porque aprender continúa generándonos ciertas sensaciones de bienestar, de confort, de placer. Bueno, es un circuito que se va retroalimentando. Las emociones, por lo tanto, son clave para aprender, pero también es importante saber gestionar estas emociones, porque muchas veces nos encontramos con situaciones que a lo mejor de buenas a primeras nos producen sensación de temor. ¿El temor nos es útil o no? Bueno, habrá veces en que sí, por supuesto, cuando hay una amenaza real, pero habrá veces en que no. Aprender a gestionarlos, a reconocer nuestro estado emocional y no digo cambiarlo radicalmente, porque no se puede, pero sí suavizarlo todo lo posible. También forma parte de estas competencias que nos van a ser útiles toda nuestra vida. La gestión emocional forma parte de un proceso mucho más amplio de nuestro cerebro que se llaman las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas vendrían a ser como el centro de control de nuestros comportamientos. Se generan y se gestionan desde la parte más frontal de nuestro cerebro, lo que se llama la corteza prefrontal, que es la zona evolutivamente más reciente, la última que se ha adquirido en el transcurso de la evolución y la más compleja desde el punto de vista funcional y de interacción, de relación entre las neuronas que lo forman. Las funciones ejecutivas incluyen, entre otras, pero incluyen capacidad para planificar futuros alternativos. Y fijaros que marco mucho el plural, futuros alternativos. Hay personas que ante una situación planifican un futuro y van hacia él, aunque no les vaya bien, pero no han sido capaces de ver otras posibilidades, otras alternativas. Por lo tanto, planificar futuros alternativos. Primer punto de las funciones ejecutivas. Segundo punto, reflexionar sobre los pros y contras de estos futuros que hemos planificado para ver cuál nos interesa más. Reflexionar, pero es que reflexionar es lo que va asociado a los métodos filosóficos, al método científico, artístico, musical de adquirir conocimientos. Continuar para favorecer que nuestros hijos y alumnos sigan creciendo usando estas capacidades que son innatas pero que se pueden perder si no las usamos o pueden disminuir, no digo perder absolutamente, pero sí pueden disminuir si no las usamos. Favorecer que sigan trabajando a través de procesos de experimentación reflexiva, lo que permite es fortalecer estas áreas del cerebro de reflexión, pros y contras de los futuros, de los planes que hemos hecho. Ya tenemos dos, planificar, reflexionar, decidir, basándonos en las reflexiones que hemos hecho. Cualquier proceso de decisión incluye siempre inevitablemente componentes emocionales, pero si hemos reflexionado, también puede incluir componentes reflexivos y razonamientos. Por lo tanto, planificar, reflexionar, decidir y en cuarto lugar, entre otros, pero me centro en estos cuatro, en cuarto lugar, ajustar nuestro comportamiento para alcanzar aquel futuro que hemos decidido. Y ajustar nuestro comportamiento implica
gestionar nuestras emociones, lo que a su vez significa reconocer nuestro estado emocional y gestionarlo. ¿Cómo podemos favorecer en nuestros hijos y en nuestros alumnos una mejor maduración, un mejor desarrollo de estas funciones ejecutivas? Simplemente estimulándoles para que las usen. Igual que un culturista, para hacer músculos no tiene suficiente comiendo mucha proteína, sino que tiene que ir al gimnasio a hacer pesas. Cada vez que dejamos que nuestros hijos y alumnos, o cada vez que nosotros mismos estamos usando estas capacidades, el cerebro hace conexiones nuevas en estas zonas y refuerza las que ya tenía. Lo que implica que la próxima vez que lo necesitamos, lo va a usar con un poquito más de eficiencia. Implica darles tiempo para que planifiquen. Fijaros que digo darles tiempo. Planificar es innato en la especie humana, pero hace falta tiempo. Si no hay tiempo, el primer plan que hagamos lo vamos a tener que usar porque no habrá tiempo para usar más. Es darles tiempo para que planifiquen. Darles tiempo para que reflexionen. Si no, la respuesta emocional es mucho más rápida. La reflexión consume más tiempo. Pues darles tiempo para que reflexionen y ayudarles en estos procesos reflexivos. Ayudarles no significa dar respuesta a sus preguntas. Significa ayudarles a que se hagan preguntas para que encuentren las respuestas. Por supuesto, podemos guiarles, debemos guiarles en la obtención de respuestas, pero no dárselas. Es ayudarles a que ellos generen respuestas. Dejarles tomar algunas decisiones en lo relativo a su propia vida. Cada vez que decidimos algo, fortalecemos la capacidad de tomar decisiones propias. Finalmente, darles tiempo para que reconozcan sus emociones y las gestionen. Cuando no hay tiempo, la emoción surge de forma impulsiva. No hay tiempo, pues reacciono, punto. Para poder reflexionar, para poder reconocer mi estado emocional y gestionarlo, necesito un cierto tiempo. Pues es darles tiempo y eso implica disminuir las sensaciones de estrés, especialmente las que cronifican el estrés, para favorecer todas estas capacidades mentales que tenemos todos en mayor o menor grado, y a esto también hay que decirlo, hay componentes genéticos que hacen que haya personas con más predisposición a generar estas funciones ejecutivas y otras con un poquito menos de predisposición. Pero en todos los casos, haya más o menos predisposición, todas pueden continuar incrementando. Es darles la oportunidad de que las continúen incrementando. Dicho de otra forma, es darles la oportunidad de que no sean solo los protagonistas de su vida. Todos somos protagonistas de nuestra vida, es inevitable, sino darles también la oportunidad de que se conviertan en los directores de su propia vida, capaces de planificar, reflexionar, decidir y saber qué hacer para alcanzar aquello que han decidido alcanzar. Todo eso, por supuesto, en un entorno social, un entorno en el que el propio hecho de estar con compañeros genera sensaciones de placer, lo he dicho antes, de bienestar. Así que es favorecer aprendizajes en contextos sociales. Simplemente por eso ya tenemos un pequeño paso más hecho para mantener esta sensación de bienestar asociada a los aprendizajes. Y por último ya, ¿y cómo les podemos ayudar de una forma un poquito más práctica de todo lo que he dicho? Pues simplemente haciéndolo nosotros, tal como suena. Dentro del cerebro tenemos una población de neuronas, se llaman neuronas espejo, que se activan de la misma manera cuando hacemos cualquier acción que cuando vemos que la realiza otra persona. Si yo veo una persona motivada, me ayudará a motivarme. No es que me motive de golpe, necesito algo interesante, algo que realmente despierte mi curiosidad para que termine de motivarme.
Así que necesitamos aportarles experiencias que sean interesantes o ayudarles a descubrir sus propias fuentes de motivación. Pero si ellos nos ven, a los padres, madres, familiares, maestros, nos ven motivados, les estamos dando pautas de motivación que les ayudarán a motivarse. Si nos ven a los adultos con ganas de continuar aprendiendo, estamos facilitando que ellos también mantengan ganas de aprender. No es que se pongan a aprender de golpe, necesitan también algún contenido interesante presentado de una forma suficientemente atractiva para que lo aprendan. Pero les estamos ya facilitando este proceso de aprendizaje. Es a través de esta imitación como enseñamos las actitudes, la motivación, la capacidad para aprender a lo largo de toda la vida, el respeto. Si queremos que se respeten y que nos respeten, debemos respetarles a ellos y respetarnos entre nosotros. Todas estas actitudes se aprenden por simple imitación. Y esto es todo lo que os quería contar en esta charla. Me han dicho 90 minutos y he estado, si no me falla el cronómetro, he estado pues alrededor de unos 87 minutos, más o menos. Así que casi lo hemos clavado. Y ahora debería salir, no sé, si... Ahora, si te parece, vamos a hacer una de las preguntas que hemos registrado durante la charla. ¿Te parece bien? Perfecto, sí. Muy bien. Mira, lo primero que quiero decir a todos los participantes es que espero me disculpen porque, claro, hemos recibido un montón de preguntas y obviamente no podemos atender a todas, pero voy a tratar de compendiar algunas de las que son comunes, ¿vale? Y la primera, es muy curioso ver cómo las preguntas fluctúan entre el ámbito de los padres y el ámbito de los docentes y son claramente identificables. En el caso de los padres también puede que sean docentes, con lo cual ahí tenemos ese punto de conexión. Pero la primera tiene que ver sobre una posible sobreestimulación de los adolescentes. A día de hoy, David, ¿crees que nuestros adolescentes están sobreestimulados? Porque fuera de pantallas, de sus contenidos, ¿hay lugar para la sorpresa en un mundo en el que gran parte de la vida infantil y adolescente están mediadas por dispositivos digitales? Y paralelamente a esto, ¿por qué crees que los varones siempre eligen juegos violentos en este tipo de actividades digitales? Claro. Mira, yo diría que estamos todos sobreestimulados. No solo los niños y niñas y adolescentes, sino también los adultos. De hecho, se detecta un incremento de estrés social generalizado en estas últimas décadas debido a esta sobreestimulación. La sobreestimulación con cierta facilidad incrementa los niveles de estrés. ¿De dónde viene esta sobreestimulación? Pues la misma persona que lo ha preguntado ya lo está diciendo. Las nuevas tecnologías nos permiten estar en 20 sitios diferentes simultáneamente, digo 20 por decir algo, con un cerebro que biológicamente prefiere otro tipo de estabilidad. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? A ver, primero, evitar las tecnologías es imposible, así que quitémosnoslo de la cabeza. Lo que hay que hacer es saber gestionar las tecnologías. Eso pasa porque las niñas y los niños hasta los 5, 6, 7 años, no me preguntéis por una edad exacta porque tampoco no lo sé y tampoco no creo que sea relevante decir un punto exacto en su cronología vital, ¿no? Pero más o menos por ahí, hasta esa edad, no deberían usar aparatos de tecnología digital. Eso no significa que si los usan les haga ningún daño. No, los pueden usar. Lo que me refiero es que no deberían usarlos de forma regular y sistemática. Y el motivo es simple. Primero, bueno, hay varios motivos. Primero, porque todavía no gestionan esta capacidad emocional, esta capacidad de gestión emocional va madurando con la edad. Y realmente la tecnología digital es muy atractiva. Con un simple clic, con un simple paso de dedo, puedes cambiar de una cosa a otra, con lo que las sorpresas se van generando muy rápidamente. Una imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen.
Y si no sabemos gestionarlo, no podremos parar de ver imágenes y eso nos sobreestimula. Y ellos no van a saber parar, porque no gestionan bien todo este aspecto emocional, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, para potenciar todos los sentidos. Es algo que no he dicho, es que hay muchísima cosa. A ver, lo que os he dicho es el resumen, en cierta forma, de un máster que estamos ofreciendo que dura 2 años. ¿Vale? Así que para que os hagáis la idea de todo lo que no he podido decir en estos 90 minutos, ¿no? Ah, aprendemos a través de los órganos de los sentidos. Cualquier conocimiento nuevo lo integramos porque nos entra por los órganos de los sentidos. Por supuesto, reflexionando podemos adquirir conocimientos nuevos, pero reflexionamos sobre cosas que hemos aprendido previamente a través de los órganos de los sentidos. Nacemos con todos los sentidos activos y funcionales. Hay que aprender a interpretarlos, por supuesto, pero funcionan todos. Lo que no nacemos es con la capacidad de integrar todos los sentidos. Esto se aprende con la experiencia, porque al final, siempre tenemos una percepción única, unificada de la realidad. No es que la vista vaya por un lado, el oído por otro, no, no, no. Nuestro cerebro lo integra todo. Cualquier conocimiento que nos llega por los sentidos, por distintos sentidos lo integra y nos da una percepción única. Es más, cuantos más sentidos intervengan en la adquisición de un conocimiento, mejor se implanta en el cerebro, porque tiene más puntos de anclaje, más zonas del cerebro, porque cada sentido se gestiona desde una zona diferente de nuestro cerebro. Nacemos con todos los sentidos, pero no con la capacidad de integrarlos. Esto se aprende. ¿Y cómo se aprende? Usándolos todos, tan simultáneamente como sea posible. Usando los 6. Y alguien dirá 6. No, tenemos 5. Sí, ya lo sé, la mayor parte de libros hablan de 5, pero no, tenemos 6. Se olvidan uno. ¿Cuáles son estos sentidos? Son la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto y la propiocepción. Son las terminaciones nerviosas que tenemos por todo nuestro cuerpo que nos indican nuestro estado físico, la posición relativa de una parte del cuerpo respecto a otra. Y es un sentido más, que también hay que integrar. ¿Cómo se integran? Usándolos, todos, tan simultáneamente como sea posible. ¿Y cómo se usan todos tan simultáneamente como sea posible? Con el juego tradicional. El juego que nos permite ver, escuchar, tocar, oler. No digo probarlo todo, porque hay cosas que pueden ser tóxicas. Y movernos. La tecnología digital solo trabaja 2 sentidos. La vista y el oído. El tacto no cuenta porque la superficie del teclado es homogénea. El gusto no cuenta porque no solemos llevarnos la tecnología digital a la boca, no huelen los aparatos digitales y nos estamos sentados, no nos movemos. ¿Vale? Por lo tanto, una forma de ayudarles a que gestionen todo esto y a que fortalezcan los mecanismos de aprendizaje es evitando que usen esta tecnología. Evitando no significa prohibiendo, significa gestionando nosotros por ellos hasta esta edad. A partir de aquí, irla introduciendo poco a poco, no explicándoles cómo funcionan, saben mucho mejor que nosotros cómo funciona, sino gestionando su uso. Y eso también lo hacemos a través del ejemplo. Cuando estamos en casa, los adultos nos ven siempre con el móvil en la mano. Yo ahora lo tengo aquí porque tenía el cronómetro puesto para no pasarme demasiado del tiempo. Pero lo tenemos siempre con nosotros. Cuando estamos cenando juntos, porque al menos una comida juntos, toda la familia deberíamos hacer cada día. Es la forma de que aprendan a comer cualquier cosa, de intercambiar opiniones, de charlar o de mantener un silencio que también puede ser muy instructivo. Cuando estamos cenando juntos, tenemos el móvil al lado. ¿Y
cada vez que suena, que hace un blip, porque nos llega un tweet, un WhatsApp o lo que sea, lo miramos e interrumpimos la conversación que estábamos teniendo. Porque si hacemos esto, lo que les estamos enseñando es que es más importante lo que sale de esta tecnología que no la presencialidad física real, la conversación en vivo y en directo con otras personas. ¿Vale? ¿Estamos todo el día ante un ordenador o vamos a hacer deporte? Si nos vamos a hacer deporte o cocinamos o hacemos las tareas del hogar, ellos nos ven y lo hacemos de forma que vean que hay otras alternativas o no. Esto es enseñarles a gestionar la tecnología. Y esto es lo que favorecerá que cuando sean adolescentes tengan una mejor gestión de la tecnología, sabiendo que es muy atractiva. Es muy atractiva porque nos sorprende siempre. Podemos acceder a cualquier contenido de cualquier rincón del mundo con un simple clic. Y eso es muy atractivo. ¿Vale? Así que va a ser siempre difícil gestionarla. ¿Por qué los chicos suelen jugar más a juegos violentos que las chicas? Bueno, aquí hay dos motivos. Hay un motivo biológico débil y hay un motivo social extremadamente fuerte. ¿Vale? El motivo biológico débil, que tiene un cierto peso, pero muy suave, muy débil, es que los comportamientos agresivos suelen vincularse a algunas hormonas que en promedio, y esto es muy importante, en promedio, porque cada persona es diferente, hormonas como la testosterona, por ejemplo, en promedio, los niños, chicos, hombres, tenemos un poquito más que las niñas, chicas, mujeres. Pero es un promedio, cada uno tiene lo que tiene. Y hay chicas, mujeres con más testosterona que hombres, y hombres con menos que muchas mujeres. Es un promedio, simplemente que no implica nada más que esto. Y esto puede influir un poquito, pero la mayor influencia es social. Son los aprendizajes que hacemos. Todos los aprendizajes que hacemos nos hacen marcas dentro del cerebro, conexiones entre las neuronas, ya lo he explicado antes. Vivir en una sociedad donde por la televisión, por ejemplo, todas las películas de violencia, la inmensa mayoría, las protagonizan hombres, ¿qué imagen nos está dando? Que la violencia es cosa de hombres. Y eso es lo que aprenden los niños y niñas y los adolescentes. Y después lo traducen, lo reproducen en su día a día. Simplemente por eso. No hay juegos de niñas y juegos de niños, hay juegos. Otra cosa es que socialmente, y eso se analizó las pasadas navidades, salió un informe que decía que el 70% de catálogos de juguetes que se habían publicado por navidades eran sexistas. En las páginas donde salían cocinas y muñecas y muñecos y cosas de estas, había niñas en los dibujos o fotos de niñas y los juguetes que eran más de coches, de soldaditos, de cosas de estas eran niños. Claro, cuando una niña o un niño ve esto, se identifica y eso es lo que pide cuando los juegos no tienen género. ¿Vale? Eso es algo que deberíamos poner desde las administraciones también en muchísima, muchísima atención para evitar estos sesgos. Y me he enrollado mucho. Así que seguro que he limitado las preguntas que me han venido. Bueno, pero ya, bueno, agradecidísimos, David, porque es una explicación fantástica por un lado, y por otro lado, yo creo que aglutina un montonazo de preguntas que se han ido acumulando en este sentido. Siguiendo con preguntas que aglutinan intereses, la gente manifiesta interés por saber hasta qué punto los adultos debemos acompañar a los niños y adolescentes en su progreso, en su evolución. Por ejemplo, hay una pregunta concreta que dice que en cuanto a los niños de infantil se les debe dejar jugar tiempo solos para que descubran por sí mismos o acompañarles para guiarles, cuál es el equilibrio, y eso calculo que es extrapolable al resto de edades. Mira, todas las personas, niños, adolescentes y adultos, deberíamos tener cada día un rato no planificado. En los niños eso significa juego libre, que hagan lo que quieran durante un rato cada día.
Se ha visto que durante estos ratos en los que no tenemos nada planificado, es cuando nuestro cerebro es más creativo. Es cuando consigue bajar nivel de estrés. Es cuando se generan procesos mentales que después van a favorecer los aprendizajes. Así que cada día deberían tener todos los niños y adolescentes un rato absolutamente libre. ¿Acompañarles en el resto? Pues bueno, todo lo que sea facilitarles experiencias, pues siempre es útil porque les enriquece. Lo que no es bueno es que cuando salgan del cole, a la hora que salgan, no sé exactamente en Cantabria en qué horario se hace, si hacéis jornada, no lo sé, honestamente. Si hacéis jornada compactada o partida, o va un poco a cada centro educativo. Hay los dos modelos. Vale, pues cuando salgan, sea a la hora que sea, lo que no es muy bueno es que si salen a las 5, por decir algo, pues mira, de 5 a 6 harás deporte, de 6 a 7 te vas a hacer música, y de 7 a 8 te vas a hacer otra actividad, después para casa a cenar, venga que es tarde y a correr a dormir. Eso es lo que no es bueno, ¿vale? Siempre que se hagan actividades extraescolares, que no digo que se tengan que hacer, pero siempre que se hagan, deben ser de elección del propio niño, niña o del adolescente. Se lo podemos sugerir, se lo debemos sugerir, debemos facilitar que lo prueben, pero al final, realizarla o no, debe ser elección suya, porque se lo pasan bien haciéndolo. Juego. El concepto de juego, no es que estén jugando, pero es este concepto de que están aprendiendo algo que les aporta, aparte de conocimientos, diversión. Pero siempre con un rato, un buen rato libre cada día. Y los adultos igual. También deberíamos concedernos un ratito libre cada día. Muy bien, David, muchas gracias. Hay otra pregunta que me ha llamado poderosamente la atención porque en parte de algún padre o alguna madre que supongo que tendrá algún remordimiento, porque pregunta que hasta qué punto influyen nuestros hijos y nuestras hijas las expectativas que nosotros como padres y madres tenemos de ellos. Influyen mucho, influyen mucho. Se ha visto que las expectativas que ponemos en ellos son las que les impulsan a continuar avanzando. En cierto modo porque tenemos todos el instinto de satisfacer a nuestro entorno. Y el entorno primordial de las chicas y los chicos es su familia, sus padres. Esto tiene una doble vara de medirlo o una doble consecuencia. Si ponemos expectativas irrealizables para ellos, lo que estamos haciendo es mutilándoles sus ganas de continuar avanzando. Se ha visto que los retos, el hecho de tener retos en la vida, es muy estimulante siempre que percibamos los retos como realizables. Si los retos que tenemos no los percibimos como realizables, hacen justo lo contrario, nos desmotivan y generan apatía, abandono. Entonces, poner expectativas es bueno, siempre y cuando sean expectativas realistas y que veamos que ellos se sienten a gusto con estas expectativas. Les ayuda a continuar creciendo. No tener ninguna expectativa, pues tampoco no termina de motivarles, y tener demasiadas produce el efecto contrario, que es que abandonen, que lo cuelguen, que no quieran continuar estudiando. Entre un extremo y otro no hay normas. Quiero decir, igual que los adultos, hay personas que el estrés nos afecta relativamente poco y hay personas que el estrés les afecta en sobremanera. Hay personas que pongan expectativas elevadas en ellos les estimula y hay personas que a la que la expectativa es un poquito demasiado elevada ya se desconectan. Eso es conocer también como podamos a nuestros hijos, observar que están a gusto, que están tranquilos, que están motivados. Mientras se muevan en estos parámetros, todo va bien.